eh, transmitiendo en la plataforma, bien sea Zoom o YouTube, la cual estamos activando, ¿no? Para los que no saben, pues bueno, el Instituto de Estudios Budistas se encarga de la difusión del Buda Dhamma en distintas tradiciones y tenemos nuestros cursos a través de línea, los cuales, digamos, están a cualquier persona que esté interesada. Pueden revisar nuestra página web. Haber invitado y que aceptó la invitación al profesor Francisco Ramos, que nos va a dar unas 2 conferencias, una el día de hoy y otra el próximo martes a esta misma hora, sobre el Zen. ¿Okay? Bueno, estamos muy agradecidos por aceptar la invitación y sabemos, pues, digamos, lo apretado de la agenda que todos los profesores tienen actualmente y, bueno, y todos ustedes también. No voy a leer la biografía del profesor en plenitud, debido a que está en nuestra página, ustedes la pueden chequear, pero brevemente, solamente unas breves palabras sobre la biografía del profesor. También está una entrevista en YouTube que le hizo la monja Zen Marina Shinji Tirado, le hizo al profesor. También está en YouTube y está muy interesante. Recomiendo a los que no la han visto que la vean, y ahí está también gran parte de la biografía del profesor y dicha por sus propias palabras, y está muy interesante, la cual recomiendo. Pero en breve, pues nada más puedo decir que el profesor nació en Puerto Rico, está actualmente en Puerto Rico en el año 1950 y es licenciado del año 1976 en Madrid en 1982. También realizó estudios de posgrado de filosofía en la Universidad de París 8, en Vincennes, 1977-1980. Tiene una cantidad de obras literarias que ha publicado y escrito, eso lo pueden chequear, muy interesante en cuanto a filosofía. Y en sus múltiples actividades académicas se merece, pues, destacar que ha sido investigador invitado de la Universidad de Georgetown en el año 92, profesor y conferenciante invitado en la Universidad de Nueva York, en el año 95-97, y conferenciante invitado en la Universidad Complutense de Madrid en el 2002, 2006, 2019, y la Universidad de Sevilla en 2013-2016. Ha sido invitado en calidad de delegado a la celebración anual del Vesak en Tailandia en el 2011. Es profesor, colaborador del Instituto de Estudios Budistas Hispanos, y desde el año 2008 es miembro numerario de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Entonces, esto ha sido una breve descripción de la trayectoria del profesor Francisco Ramos, y estamos muy honrados entonces de tener su presencia y que nos va a dar una clase el día de hoy. Entonces voy a agradecer que por favor apaguen sus cámaras y los audios para no entorpecer con el hilo de la clase, y al final tendremos espacio para preguntas y respuestas. Entonces, bueno, los haremos vía chat o vía micrófono. Eso ya vemos la dinámica de las preguntas y respuestas, pero va a haber espacio para preguntas y respuestas, así que pueden tener sus anotaciones y pueden ir, pues, digamos, preparándose. Bueno, muchas gracias, profesor, bienvenido, y le dejo los espacios para usted. Gracias. Bien, muchas gracias. Gracias, Winston, por la invitación. También al Instituto de Estudios Budistas Hispanos. Me siento muy contento de poder colaborar una vez más con
con ustedes. Según acordamos, a ver si me recuerda, si no me equivoco, tenemos, yo expondré durante 40 o 45 minutos, luego abrimos a conversación, preguntas, o comentarios, o lo que sea. No sé si se me está escuchando, me estoy dando a entender, a ver, quisiera que se me dijera si se me está escuchando. Por acá se escucha bien. Yo lo escucho bien. Pueden confirmar vía chat las personas que deseen si todos escuchan bien, pero aparentemente sí. Perfecto. Así Sí. que bueno. Bueno, pues nada, quería asegurarme que estamos todos ahí escuchando. Voy a comenzar esta primera conferencia haciendo una reflexión general sobre los supuestos, digamos, filosóficos desde los cuales me parece oportuno abordar este asunto milenario, que es la práctica del budismo zen y sus relaciones con la poesía, y el asunto medular del lenguaje. Lo que quisiera de entrada enfatizar es que, como todo practicante del zen sabe, cuando se habla de la práctica zen, la práctica del zen es el zazen. En realidad no habría mucho más que decir, porque esa práctica abarca todo lo que implica la tradición zen. Dogen dice, todo es zazen. El zazen, por lo tanto, es la práctica desde la cual se lleva a cabo todo tipo de, incluso de planteamiento en torno a la práctica. Es decir, que si no hay esa práctica, todo lo que se diga acerca del Zen, pues puede tener un valor teórico, un valor histórico necesario, indispensable, un valor sociológico, antropológico, etc. Pero la práctica es el punto de partida, el punto de llegada y también el transcurso de lo que es el Zen. Por lo tanto, la práctica del Zen es Zazen. ¿Qué es el Zazen? Pues se me ocurre a mí resumirlo de la manera en que lo pude yo, de mi parte, aprender hace muchos años el maestro Dogen, que lo resume con estas palabras sencillas, pero en extremo me parece pertinente y justa. Esto lo mencioné ya en la entrevista, pero vale la pena retomarlo aquí. Dice Dogen, sin esperar nada, sin querer nada, sin buscar nada, tan solo siéntate firme como una roca. Eso es todo. Esa es la práctica del Zazen. Iremos elaborando matices en torno a lo que implica ese sentarse sin más, que se dice en japonés shinkantasa, pero de entrada quería dejar sentado eso. Por otra parte, cuando se habla de la práctica Zen, se habla también de que en esa tradición se considera que dicha práctica conduce a reconocer lo que podríamos llamar el gran silencio, que es la perfección de la sabiduría. Así que puede afirmarse que el descubrimiento de ese gran silencio es propiamente Prajnaparamita,
la culminación o perfección de la sabiduría. Este Prajnaparamita es la tradición de la sabiduría en la que se inserta el Zen, budismo mahayana, pero que está lleno de matices y de distintas corrientes de pensamiento que la han enriquecido enormemente. La conquista más excelsa, más noble de la inteligencia humana. De eso yo no tengo duda. Es una convicción filosófica, no es una creencia religiosa. Es una convicción filosófica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se puede argumentar. Quiere decir que está expuesta a la refutación. Quiere decir que está constantemente poniéndose a prueba. Por lo tanto, enfatizo esto porque la tradición nuestra, occidental, europea, tiende, sin más, a identificar el budismo en general y el Zen en particular como una religión. Se habla de la religión budista, se habla de la religión de Dogen, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra religión no tiene su equivalente en la lengua japonesa ni china como tal. La palabra religión tiene un origen estrictamente romano, latino, religio, que significa unir, religar, volver a unificar lo que por alguna razón estaba separado. La religio, religare en latín. El sacerdote en la Roma precristiana es el guardián de lo sagrado, es el encargado de reunir el vínculo con lo sagrado, es decir, con la divinidad, para mantener viva esa comunión con lo divino, con los dioses, porque se trata, en este caso, de una cultura politeísta. El sacrificio, sacer fecium, es lo que se realiza el sacerdote, el guardián de lo sagrado, a las deidades, para mantener firme lo que podríamos llamar que es un tipo de contrato entre los mortales y los inmortales. Esa es, a grandes rasgos, propiamente una religión. Cuando, luego de la cristianización del Imperio Romano, y cuando el cristianismo pasa a ser la religión oficial del imperio con Teodosio en el año 389, toda esa tradición pagana, precristiana, se transforma, pero manteniendo, sin embargo, los términos religio, fides, pietas, etcétera, etcétera, en términos latinos que configuran el trasfondo de lo que en Occidente y Europa se va a llamar religión. Si nos atenemos a eso nada más, es obvio que las enseñanzas del Buda pues distan mucho de ser una religión en ese sentido. Si entendemos la religión en un sentido mucho más amplio, como algo que supone la función de reconocer un ámbito desde el cual lo humano se recoge para acentuar en las condiciones de su existencia un vínculo que permita rebasar
el sufrimiento y la ignorancia. Si por religión entendemos la función que cumplen las liturgias, los cantos en la tradición budista para sostener ese vínculo que no es ya con lo sagrado ni con lo divino, porque la tradición budista es no teísta, sino con la sabiduría propiamente, que es en la tradición Zen la madre de todos los Budas. Por eso la perfección de la sabiduría implica que hay Budas porque hay sabiduría. Por lo tanto, la sabiduría es la madre de todos los Budas. El punto de referencia fundamental es la sabiduría. Esa sabiduría va de la mano de una ética, de una forma de vida que esté a la altura de lo que la sabiduría implica. Por lo tanto, ahí está sila. Y esa sabiduría va de la mano también de una práctica meditativa, samadhi, la concentración. Esos son los pilares de la enseñanza de Buda, que está tanto en el Zen como en todas las tradiciones llamadas budistas. Desde esa perspectiva amplia, también puede hablarse de religión, pero es importante enfatizar eso porque hay mucha confusión. Así que cuando hablamos del Zen lo vamos a hacer desde una perspectiva fundamentalmente filosófica, porque entendemos, por otra parte, que eso es otra convicción de quien habla, de que las enseñanzas de Buda son la culminación de la filosofía. Así que esos son los supuestos. De una parte, el supuesto, supuesto quiere decir premisas, que están expuestas a cuestionamiento, insisto, y a ser argumentada, etcétera, etcétera. De que el Zen es la más excelsa, noble conquista de la inteligencia humana. Y quien dice Zen, dice toda la tradición budista, es decir, sentarse y realmente reconocer las condiciones de la existencia para poder rebasarla y dar con el ámbito propiamente de la libertad, es decir, la emancipación de la propia servidumbre de la mente y de sus embates y de su dependencia de la condición de la ignorancia. En ese sentido, podríamos entonces decir que hay en la enseñanza del Buda un amor y una práctica a la sabiduría. Y eso es la filosofía. Por eso es importante distinguir, para lo que estamos diciendo aquí, diremos en adelante, incluyendo la próxima conferencia, que cuando hablamos de la filosofía no estamos hablando solamente del discurso institucional de la filosofía, no estamos hablando solamente de la filosofía como un recurso especulativo, meramente teórico. Cuando hablamos de la filosofía estamos hablando de una experiencia, de una práctica, más aún de un experimento continuo con las propias fuerzas vitales. Por eso hay una frase de Dogen que me parece importante en este momento tener en cuenta, porque pone en perspectiva lo que podríamos decir que es el talante, propiamente hablando, de la filosofía vista de la perspectiva del Zen y las enseñanzas del Buda vista como la culminación de la filosofía. A ver si me dan un tiempito y encuentro. Sí, aquí está la frase. Dice Dogen en Bendowa, el segundo fascículo del Shobogenzo. Y vamos a escuchar bien estas palabras porque son decisivas. El despertar nace con la práctica. Por eso no tiene fin.
La práctica nace con el despertar. Por eso no tiene comienzo. Esa práctica que no tiene comienzo y ese despertar que no tiene fin implica que el Zazen es una actividad persistente y continua, que no se limita a sentarse, que abarca el más mínimo y nimio acto de la vida cotidiana y también de la vida de todos los seres vivos, valga la redundancia. La aportación de Dogen, de que no se puede separar la práctica del despertar, es medular para la tradición zen. Por lo tanto, el despertar no es meramente un acontecimiento súbito, que puede serlo, el satori, eso se enfatiza mucho en el budismo Rinzai, y tampoco solamente un asunto gradual, de poco a poco, que también puede ser. En realidad, todo está despierto ya. Lo que el Buda descubre es la realidad misma del despertar, lo real del despertar. El universo entero está despierto. De tal manera que el despertar de un Buda no es nada más que el reconocimiento del despertar de todo lo que hay. Esto es importantísimo, porque aquí se rebasa el ámbito estrictamente universal o individual, particular, singular. Ya no hay esas dicotomías. Ya no hay el adentro ni en el afuera. Esa unicidad, que es más que unidad de todo lo que hay, eso es realmente el Zazen. Esa es la práctica y ese es el despertar. Por lo tanto, cuando uno se sienta para confirmar lo que ya está ahí. Y cuando uno empieza a hacer Zazen, uno comienza a darse cuenta de lo que realmente está ahí. Eso que está ahí, por supuesto, no es permanente. Eso que está ahí tampoco vale decir que no, que es impermanente. Eso que está ahí está continuamente siendo. Es la fugacidad infinita de lo que no deja de ser justo este momento. Este asunto del momento lo trataremos en la próxima conferencia, es decisivo, porque desde ahí es que nace toda el Shobogenzo de Dogen. Y todo planteamiento, por decirlo así, de los maestros Zen, de sus enseñanzas. Esto es fundamental desde el punto de vista de lo que es el lenguaje para la práctica Zen, porque el lenguaje no se ve para nada como una limitación. Eso quiere decir que el lenguaje no es un estorbo. Puede serlo, si no se entiende bien lo que significa estar vivo y hablar. Puede serlo, si no se entiende bien lo que significa ser un animal hablante y estar atravesado por la angustia y la sexualidad. Puede muy bien ser un estorbo desde la ignorancia de lo que es el lenguaje mismo. Y esto hay que enfatizarlo, porque la época que nos ha tocado vivir, no voy a detenerme mucho en esto, porque cojo el riesgo de divagar un poco, y no lo quiero hacer. Pero es importante tener en cuenta que cuando hablamos del lenguaje no podemos dejar de mencionar que el tiempo que nos ha tocado vivir es el tiempo del dominio total de la lógica del capital. Ese tiempo es un tiempo donde una sistemática, por decirlo así, desgaste de la función simbólica del lenguaje. El lenguaje se ha empobrecido enormemente. La palabra ha perdido su fuerza. De ahí que sea tan importante recuperar el silencio que acompaña las palabras, porque al decirlo
como lo dice el poeta Manuel Junco, la poesía, el silencio de la poesía es sumamente elocuente. La elocuencia del silencio puede ser aún más vibrante y vital que la propia palabra. Pero eso no implica que el lenguaje es una limitación. Hay un límite del lenguaje. El límite del lenguaje es simplemente el límite de la fábula del mundo. Por fábula del mundo debemos entender la cultura. Fábula viene de fablar. El límite del lenguaje es el límite del pensamiento. Hay un punto en donde ya el pensamiento y el lenguaje no es que no puedan decir nada o sean incapaces de expresarse, sino que reconocen, por decirlo así, el vacío del mundo del cual brotan las palabras. Ese vacío es también el gran silencio. Eso es Shunyata en sánscrito, Sunya en pali, Ku en japonés, que implica no carencia ni falta. Ese vacío de Shunyata, Shunya, la palabra Shunya en sánscrito, hablaremos de esto también en la próxima conferencia con más detalle, viene de cero. O sea, de ahí que sea el símbolo por excelencia, ¿no?, del momento del recogimiento del Zen. Ese famoso cero, Shunyata. Ese vacío no hay que llenarlo, porque ese vacío es la plenitud de lo real. Por lo tanto, el vacío no es algo ahí que suponga ni ausencia ni carencia. El vacío es lo que siempre está ahí. Es el hecho, para empezar, de que no hay un fundamento último de lo real. De que lo real se abre al trasfondo abismal de su propio devenir, que es samsara. No hay un fundamento último de lo real. Por lo tanto, la pregunta, desde la perspectiva del Zen, por el sinsentido o el sentido de la vida, en realidad es una pregunta innecesaria. Hablar de sentido y sentido es una proyección de las necesidades del lenguaje humano. Desde el momento en que se reconoce el silencio que habita el lenguaje, ya se disipan la pregunta por el sentido y el sinsentido y se rebasan, por decirlo así, los propios límites de la condición humana. Aquí quiero mencionar algo antes de entrar de lleno en el asunto del lenguaje y la poesía, que me parece fundamental. Dice Henri Bergson, el filósofo francés, dice lo siguiente: la filosofía, dice Bergson, debería ser un esfuerzo por trascender la condición humana. Bien, eso yo pienso que lo puede subrayar cualquier filósofo, y pienso que eso es inherente a la tradición zen y al budismo en general. Rebasar, yo prefiero usar la palabra rebasar a la palabra trascender, o traspasar la condición humana, es justamente elevar la mente para reconocer el vacío del mundo, el vacío de la propia mente y el vacío de cada uno de sí mismo. Ese es el esfuerzo de la práctica zen y de las enseñanzas del Buda. Todo el Paticca-Samuppada puede examinarse, eso por ahí va Nagarjuna, de ello hablaremos en el curso en octubre, si las condiciones meteorológicas lo permiten. Toda la práctica de Zen, en general Paticca-Samuppada, el sufrimiento condicionado de los fenómenos, parte de ahí. Si todos los fenómenos se condicionan mutuamente en virtud de sus interacciones, si nada existe en sí ni por sí mismo, no hay, por lo tanto, una sustancia última que sostenga lo real. Si la actividad del devenir consiste
en su propio nutriente, si el mundo se nutre de su propia actividad, sin necesidad de remitir a un fundamento trascendente o trascendental de esa actividad misma, si eso es así, pues entonces está claro que el vacío es la gran oportunidad para reconocer lo que es lo real. En ese contexto amplísimo y que habría que ir elaborando mucho más, pero vamos, tenemos el tiempo justo, donde es importante volver al asunto del lenguaje. Quisiera, sin embargo, antes de ello, enfatizar lo siguiente. El lenguaje no es una limitación, es un límite. Por lo tanto, un límite no es una limitación. Las limitaciones son un impedimento, son las fronteras, son los muros, todos ellos. El que fue el muro de Berlín y ahora el muro de Trump. Todos los muros son limitaciones, son impedimentos, son fronteras, son escollos. Los límites, las fronteras son limitaciones de territorios que no deberían existir, obviamente, etc. Pero un límite es el reconocimiento de la apertura de lo ilimitado. La imagen más, me parece aquí más justa de esto, es el horizonte. El horizonte es un límite, pero el horizonte se abre a lo infinito, es decir, a lo que no tiene límites. Desde esta perspectiva, podríamos entonces decir que la práctica del Zen y la práctica de la poesía es la práctica de lo infinito, en el sentido estricto que parte del reconocimiento de los límites y al mismo tiempo de los confines de lo ilimitado. Por ahí es donde hay que... me parece que ese es el camino correcto para seguir abundando en el asunto. Hay un libro muy importante que ha sido traducido a nuestra lengua, porque están interesados incluso está en PDF, si no me equivoco. El libro lo tengo por aquí. Es de un filósofo japonés, muy cercano a la llamada Escuela de Kioto, Nishitani, Nishida, etc. Escuela filosófica que se funda en Japón en los años 20, que tuvo una importancia medular para establecer, digamos, la incorporación de la filosofía occidental, a la tradición filosófica japonesa, muy atravesada, por supuesto, por el Zen. Todos estos filósofos hablan desde la práctica Zen. Él se llama Shitsuteru Ueda. No, murió hace poco, si no me equivoco. El libro al que estoy haciendo referencia se llama Zen y Filosofía. Y me parece una aportación importante, es una traducción que está en la editorial Herder de Barcelona. Y de ese libro es que voy a leer el siguiente texto que me parece que dan el clavo a la hora de entender el lenguaje y la práctica Zen. De ahí pasamos entonces a la poesía. Dice ahí: lo importante para el Zen es el movimiento, no solo del lenguaje al objeto, para expresar ese objeto, no solo del lenguaje al pensamiento, para poder expresar lo pensado, no solo del lenguaje al espíritu, en realidad la palabra en alemán es Geist, pero se debería traducir mente, porque en japonés es Shin. Pero curiosamente en alemán ni en francés existe la palabra mente. En francés mente se dice esprit. Eso es muy curioso siendo una lengua latina. Bueno, empiezo a leer de nuevo. Lo importante para el Zen es el movimiento, no solo del lenguaje al objeto para expresar ese objeto,
no solo del lenguaje al pensamiento para poder expresar lo pensado, no solo del lenguaje a la mente para poder expresar esa mente. Todos esos movimientos todavía tienen lugar, según el Zen, en el espacio del universo lingüístico, en el círculo restringido del lenguaje. Restringido porque tiene límites. Se trata este movimiento de una actividad por el que se abandona por completo el mundo del lenguaje para volver de forma creadora al lenguaje. Se trata del movimiento extremo con una doble ruptura, a atravesar el lenguaje y llegar al silencio primigenio, a lo que yo he llamado aquí el gran silencio, y desde ahí a atravesar el silencio para llegar al lenguaje ordinario, a este momento en el que yo estoy hablando y ustedes escuchando, pero hablando también con ustedes mismos. Desde esta perspectiva, el lenguaje hay que entenderlo, en primer lugar, en un sentido amplio. No limitar el lenguaje a las palabras, ni tampoco al habla, ni tampoco a la escritura, ni tampoco a una lengua, a un idioma. El concepto del lenguaje incluye todo eso. Por eso, desde el punto de vista neurofisiológico, hay la estructura del lenguaje, que puede localizarse más o menos. Hay muchas discusiones hoy en día todavía sobre las famosas zonas de Broca y de Wernicke en los propios neurólogos. Pero vamos, hay una dimensión neurofisiológica del lenguaje, eso está clarísimo. Pero hay también otra dimensión del lenguaje, que no es solamente neurofisiológica, que es la dimensión estrictamente del psiquismo humano, porque el ser humano es un animal hablante. Por lo tanto, el lenguaje atraviesa nuestra vida afectiva. El lenguaje desde la perspectiva, y esta es la gran enseñanza del psicoanálisis, es un principio de organización de los afectos, de las emociones, de los sentimientos. El lenguaje está atravesado por la pulsión libidinal, por el erotismo que ampara nuestros cuerpos y que también lo lleva al punto límite de su capacidad para lidiar con los propios pensamientos. Por lo tanto, es esa otra dimensión del lenguaje la que no puede obviarse, esa dimensión afectiva. Y hay otra dimensión del lenguaje, que es la dimensión poética. El lenguaje, por lo tanto, es la clave para entender la poesía. Porque la poesía es la recuperación de la experiencia primordial del lenguaje, que no es hablar, ni comunicar, ni expresar, sino crear. Poiesis, creación, producción. Crear, dar forma a lo que no tiene forma. ¿Y qué es lo que no tiene forma? Pues el vacío del mundo, lo ilimitado. Desde esta perspectiva puede decirse que el lenguaje brota, acaece desde el trasfondo abismal de lo real, desde el vacío del mundo. Así que el lenguaje no es solamente una estructura, no es solamente una experiencia afectiva, es también aquello que logra crear, dar forma. Dar forma. Y forma quiere decir dar límites a lo que no tiene. Forma y límite. Esa es la palabra poética. La palabra poética recurre al sentido de los límites, sin los cuales no hay poema. Un poema se compone a partir de un límite. Un límite no es una limitación. Por eso, la palabra poética implica la recuperación de la función primordial del lenguaje, y por eso la palabra poética tiene como referente primordial ese silencio que llama Yamuyeda primigenio.
y sin el cual no hay arte en general, no hay poesía, no hay poema, no hay pintura, no hay escultura, no hay danza, no hay teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo no hay música. La música es esa dimensión de la experiencia humana que permite reconocer justamente la infinita fugacidad de lo real. Una nota termina donde empieza la otra. Ahí existen los silencios musicales, que son, ¿saben? Se llaman silencios absolutos justamente, porque son silencios que abren y cierran la posibilidad de otra nota. Así que la música es un buen ejemplo para entender lo que es el vacío del mundo. Estoy pensando aquí sobre todo en la música dodecafónica de Schoenberg, que es magistral, como cada nota musical en esas creaciones de Arnold Schoenberg, no solo él, estoy hablando de él ahora, ponen en evidencia lo que es la intimidad de la música, que no se puede separar de la inmensidad del momento. Esa es otra práctica del infinito, la música. Y la poesía es otra práctica del infinito, como el satsang es otra práctica del infinito, como las matemáticas es otra práctica del infinito, como puede uno corroborar la maravillosa, siempre sorprendente teoría de los conjuntos, del canto. Así que son muchas las prácticas de lo infinito. Pero el Zen es la práctica de lo infinito que permite compenetrarse realmente con lo infinito. Y por eso es la más excelsa experiencia de la condición humana. La poesía pone en juego el desafío a los límites del lenguaje. Por eso la poesía es una experiencia límite. Es el borde de lo inabordable. Por eso la poesía calla lo que nombra y no necesariamente nombra lo que dice. Por eso el poema es un recurso extraordinario del lenguaje para dar golpes de intensidad y tratar de sacar a relucir la inmensidad en el que todo se disipa, todo sin excepción, humano y no humano. Desde esa perspectiva, pienso que es importante entender que cuando se lee un poema, vamos a ver ejemplos ahora, estamos, o cuando se escribe un poema, leer, escribir, no estoy haciendo aquí separación, estamos dando con la oportunidad de rebasar los límites de la condición humana, como decía Bergson. Por eso dice Jorge Guillén algo que me parece el poeta, el gran poeta español y gran pensador de la poesía, me parece justo. Lo que nos importa en el poema es la poesía. Eso es. Por lo tanto, lo que importa en un poema es la creación. No es un asunto de forma y contenido, esa falta de dicotomía. No es un asunto del mensaje. No es un asunto de que si la poesía es comprometida o no comprometida. Que si la poesía es formalista o no formalista. Todas esas son clasificaciones que son necesarias, supongo, en la historia de la literatura y de la poesía, pero que nos llevan a la médula del asunto. Porque si lo que importa en el poema es la poesía, es que todo poema ha de leerse, escucharse, incluyendo para aquel que lo escribe, desde esa recuperación primordial del lenguaje. De ahí que sean tan delicadas las palabras en el poema. De ahí que sean tan delicadas las pausas, los silencios, los puntos, las comas,
la rima, o en su caso el ritmo, porque puede no haber rima, pero siempre tiene que haber ritmo. Y la estructura, por decirlo así, que permite acceder a lo que rebasa la estructura. La forma que permite acceder a lo que no tiene forma. Dicho esto, me parece importante enfatizar que un poema es inagotable precisamente o en función de su forma o sus límites. Lo inagotable de un poema está precisamente en la forma. Eso es una paradoja, pero así es. El poema tiene que terminar y tiene que empezar. Pero ese comienzo y ese fin, en realidad, es el atisbo de lo que no tiene fin y comienzo. Eso es válido no solamente para el poema, sino para toda obra de arte. Una novela, por ejemplo, un cuento, o toda manifestación artística. Recuerden que la poesía no se agota en el poema. Hay poesía en el poema, hay poesía en la vida cotidiana, hay poesía en una hoja, hay poesía en una taza de café, una taza de té. Hay poesía en cada gesto, hay poesía en este momento, hay poesía en esta pantalla, en todo este extraño y siniestro mundo virtual. También hay poesía. La poesía está por todas partes. Ahora, a esa poesía, cuando se le da forma, una forma artística, ahí adviene el poema, la pintura, la obra de teatro, la danza o una gran composición musical. Dicho esto, entramos entonces de lleno, para concluir y abrir la pregunta, al asunto de la poesía japonesa, planteamientos elementales que tienen como propósito ejemplificar todo esto que antes he dicho. Es curioso examinar aquí el significado de la palabra koto en japonés, que significa justamente palabra, pero también asunto, cosa, instancia, lo que se va a tratar. Y es interesante tener en mente y tener en cuenta, y esto es algo que se puede, es un rasgo característico de la lengua japonesa, la bibliografía es amplísima, pero me apoyo fundamentalmente en una historia de la literatura japonesa, después si quieren puedo compartir la bibliografía. Pero es interesante que el japonés es una lengua relativamente reciente que surge en el siglo VII, VIII, de la era cristiana, fundada por monjes budistas, si no recuerdo mal. Es un invento que se construye a partir de los caracteres chinos, que en japonés se van a llamar kanji. Y lo que hace, el invento consiste en añadir a estos kanji silabarios, unas estructuras silábicas que permiten darle forma expresiva o fonética a la lengua japonesa en una escritura propia, que ya no depende exclusivamente como dependió de los caracteres chinos. Eso nada más amerita una conferencia. No soy experto en ninguna manera en la literatura japonesa ni en la lengua japonesa, pero es importante, hablaremos un poco más de esto en la próxima clase cuando hablaremos de Dogen y de Shobogenzo. Pero es importante tener en cuenta esto. Se trata de una lengua que es la lengua japonesa, que es fundamentalmente, que adquiere su dimensión, digamos, más profunda con la escritura. Y eso es interesante y peculiar.
De ahí que este término koto, que se traduce por palabra, remita, según Nishitani, a aquello que se recoge. Es decir, si hay un koto, es porque hay kokoro. Kokoro en japonés es mente. Así que el koto es lo que la mente recoge, en el sentido más concreto de la palabra. Es el recogimiento de la cosa en la palabra. La flor no solamente se nombra flor, la flor se recoge en la mente como flor. Koto, kokoro. De esa manera, la mente humana contiene el recogimiento de lo que la palabra nombra para poder realmente experimentar lo que se dice. Esto es fundamental, porque la poesía japonesa es un intento por darle a ese kokoro, koto kokoro, una dimensión de nuevo inagotable y del momento. Por eso existe la tradición de los poemas de estaciones, los poemas de verano, los poemas del otoño, los poemas de la primavera, los poemas del invierno. Por eso existe también la gran tradición de los Jensei, de los poemas que se escriben momentos antes de morir. Vamos a concluir hoy con el poema de Dogen, Antes de morir. Es toda una tradición japonesa, ¿no? Y los géneros literarios dentro de la poesía japonesa, waka, haiku, renga, waka o tanka, se elaboran a partir de esta experiencia primordial del lenguaje, que intenta justamente dar con ese silencio primigenio, en el que la palabra nace y donde los fenómenos afloran como si por primera vez fuera, porque en realidad es por primera vez. Desde esta perspectiva, la génesis es continua, la instantánea regeneración de lo real. Dogen tiene una expresión para eso, lo vamos a ver en japonés. De tal manera que la poesía viene a ser esa experiencia primordial capaz de recoger el silencio primigenio de las palabras. Y no solamente expresarlo y comunicarlo, por supuesto que eso también, sino crear el ámbito propio donde nace el lenguaje. Y por lo tanto, la condición humana. Porque somos hijos del lenguaje del deseo, no de la Inmaculada Concepción. Es algo que me gusta recordar, porque ya sabemos cómo en nuestra cultura tradicional pesan mucho las creencias que no son malas ni buenas, pero son creencias que esto que estoy diciendo no es del todo compatible con ellas. Así que es importante no perder de vista esta dimensión básica del lenguaje a la que apunta la poesía, en general, en particular la poesía japonesa. En cierto modo, este lenguaje, koto, es también, se dice también, hay otra palabra en japonés que viene a fortalecer esto que acabo de decir, a enfatizarlo, mejor dicho. Kotoba. Es la palabra que aflora y cae, como los pétalos, con los pétalos de una flor. Por lo tanto, un poema termina, y por decirlo así, un poema
termina y ahí los pétalos caen, porque esos pétalos es el vestigio que queda en la mente de eso que afloró solo por un momento. De nuevo, la instantánea fugacidad. Los japoneses, la cultura japonesa es una cultura muy sensible a la fugacidad, lo sabemos todos. Por supuesto, no es la única. Ahí está la gran tradición de la época de oro de la poesía española. Está en Quevedo, está en Góngora, está en Tirso, etcétera, etcétera. Está en Cervantes, por supuesto. Pero los japoneses son particularmente sensibles a esto, por su cultura, por su historia, no voy a entrar en detalles. De tal manera que los haikus, por ejemplo, son la expresión fulminante de esa fugacidad, que se recoge en el esplendor de lo real, es decir, del vacío del mundo. Teniendo ese marco general en cuenta, y para ir concluyendo, porque ya llevo 45 minutos hablando, hay que tener límites. Voy a leer algunos poemas, primero de Basho, haiku de Basho, luego uno de Isa y finalmente de Tobe. Son traducciones mías. Tengo en cuenta la lengua japonesa, pero también la traducción al inglés. Es una traducción indirecta, pero tengo muy en cuenta los términos japoneses. Por eso lo tengo el término en japonés aquí, por si luego alguien quiere escucharlo o preguntarme algo sobre el original en japonés. Traduzco este poema del famoso Basho. Fugaz mariposa. En la amplia llanura, sombra luminosa. Eso es todo. Fugaz mariposa. En la amplia llanura, sombra luminosa. Cada una de esas palabras apunta a lo efímero, a lo instantáneo. Sabe Sankara a Nietzsche, al hecho irreversible e ineludible de que todos los fenómenos, sin excepción, condicionados, son impermanentes. Sin excepción. La impermanencia, Nietzsche, Muyo en japonés, es la marca más distinguida, es decir, sobresaliente de lo real. No hay que ser budista para reconocer eso, porque lo que el Buda reconoce ya está ahí. Es importante. De ahí que sean también esa fugacidad sea fuente de sufrimiento y de insatisfacción. Detente instante, eres tan bello, se dice en el Fausto de Goethe. La tendencia de la mente y el impulso aprensivo de los agregados es a captar y detener el momento, fijar el momento, retener lo inacible. Pues bien, la poesía japonesa nos recuerda que eso es inútil. Y de ahí este poema de Isa. Ah, humana vanidad, querer retener la fugaz luna de invierno. Ah, humana vanidad, querer retener la fugaz luna de invierno. Esa es la vanidad humana, esa es la vanidad del poder, esa es la vanidad de la tecnocracia, esa es la vanidad del capital, esa es la vanidad de toda forma y estructura política que prevalece en la tierra. Querer retener la fugaz luna de invierno, es decir, lo real. No hay nada que retener y no hay en dónde detenerse.
Eso está ahí, dicho en 5/7, 5 sílabas. Y Dogen abunda en este poema que se titula justamente Muyo, impermanencia. ¿A qué puedo comparar el mundo? La luz de la luna, reflejada en la gota de la grulla que sacude el rocío. La luz de la luna, reflejada en la gota de la grulla que sacude el rocío. Tengo muchos más poemas, pero en fin. Voy a leer el último, que es Dice de Dogen, el poema que según cierta tradición escribió Dogen poco antes de morir. Dogen nace en el año 1200 y muere en el año 1253. Dice así, la traducción es mía. Por 54 años, siguiendo el camino de los cielos, saltando más allá, rompiendo todas las barreras, asombroso, desprendidas todas las ataduras, vivo todavía, me sumerjo en las amarillas primaveras. Las amarillas primaveras en japonés, en la cultura japonesa, son símbolos de la muerte. Eso se puede ver muy bien, por ejemplo, en la maravillosa película de Kurosawa, Dreams. Vivo todavía, me sumerjo en las amarillas primaveras. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención y su escucha. Ahora, si hay alguna pregunta, el señor Winton. Muy bien, gracias, profesor. Gracias, profesor. Muy buena la clase, extraordinaria. Bueno, sí, vamos a dar un periodo de tiempo para preguntas y respuestas. Pues hay varios canales, puede ser el escrito por el chat, puede ser el micrófono, la persona puede... Con permiso, voy a buscar un poco de agua. Sí, claro, por favor, profesor. También hay algunas personas en YouTube que si desean hacer preguntas también nos las hacen llegar. Y bueno, quedamos atentos, cualquier comentario también sobre la clase o aporte, bienvenido. Entonces, bueno, si quieren, comenzamos. Tenemos unos segundos, profesora, a ver las preguntas, no sé si... Mientras tanto, bueno, le confirmo que entonces el próximo martes, a esta misma hora, a las 2 de la tarde hora de México, 3 de la tarde hora de Puerto Rico, tendremos nuestra próxima clase. Okay. Entonces hay una pregunta, profesor, de Andrea Ortiz. ¿Podría repetir el nombre del autor de la editorial R? ¿De editorial? R. Seguramente se refiere al libro de Zen y Filosofía que comentó. Sí, la editorial Herder. La editorial Herder, perdón, Herder. Sí, se llama Zen y Filosofía y el autor es Shizuru Ueda. Shizuteru Ueda. Él es el autor. Ok, hay una pregunta que dice Michael Compagnoni. ¿Podría decir que cualquier forma de arte o creación humana es lo mismo que Zazen? No, yo pienso que lo que se puede decir es que cuando se hace Zazen y se practica Zazen, no importa lo que uno haga, sea o no arte, lo hace desde la experiencia del Zazen. Eso sí podría decirse.
Desde esta perspectiva, no es que toda forma de arte sea zen, pero vamos, en la medida en que el zen y el zazen y la experiencia del despertar abarca o implica lo real mismo, en esa medida toda forma de arte de una manera u otra no es que sea zazen, sino que está envuelta en aquello mismo que ya está ahí, aunque se ignore. Eso sí puede decirse. Es decir, haya sabiduría o haya ignorancia, ahí está. Ahí está. Ahí está la enseñanza. Ahí está lo real, ¿no? Por eso dice el Buda, haya o no tathagatas en el mundo, todos los fenómenos son condicionados, pero los fenómenos condicionados son impermanentes, son insatisfactorios, son impersonales. O sea, eso es así, independientemente de que se reconozca o no. Eso es lo que yo diría a esa pregunta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Denise Pérez dice, saludos, profesor Ramos. Gracias por su generosa exposición. Me gustaría si pudiese elaborar un poco sobre el vínculo entre la fugacidad y lo infinito. Sí, muy buena pregunta. Saludos, Denise. Sí. La idea es esta. Lo infinito, entre otras cosas, es lo inagotable. Es decir, Cantor, por ejemplo, dice, dado un conjunto infinito, siempre puede haber un conjunto infinito mayor. Ese es el gran descubrimiento de Cantor, que claro, tiene sus propias matemáticas, etcétera, etcétera. Vamos a entrar en eso aquí ahora, muy técnico. Pero el hecho es que hay muchos infinitos. Está lo infinito de lo infinito de lo infinito. Así que es lo Spinoza y hablaba de lo infinitamente infinito. Así que eso de cara a lo infinito. Ahora, lo infinito está o es inseparable de aquello que posibilita su reconocimiento, que son los límites. De ahí nace toda la teoría del cálculo. Ahora, un límite es una forma, implica también lo fugaz. En otras palabras, hay impermanencia de lo real. Esa impermanencia es inagotable. En ese sentido, la práctica del zazen es la práctica de lo infinito porque es la práctica de justo este momento que en su fugacidad misma se reanuda, por decirlo así, o se regenera infinitamente. Claro, hay que tener en cuenta aquí que no hay un alguien que esté haciendo eso, ni una realidad sustancial que sirva de fundamento a eso que se hace. El punto claro, aquí fundamental es entender que lo impermanente implica que no hay en última instancia un fondo último de lo real. Así que la infinita fugacidad del devenir implica que la fugacidad es la abertura a lo ilimitado, a lo que al mismo tiempo no cesa de crear las condiciones de su propia actividad, que es el devenir mismo. Esto es algo que nos llevaría, en términos de filosofía occidental, a Heráclito, al famoso fragmento de Heráclito, tiempo, aeón. En realidad es un niño que juega a los dados, el reino es de un niño. Esa idea de tiempo, en realidad ahí la palabra aeón, debería hablarse del aeón de los tiempos. Es decir, lo que no tiene principio y no tiene fin. No es eternidad en el sentido de que haya algo fijo, un ser, una entidad que permanezca, sino en eternidad en el sentido de que es un tiempo indefinido, sin principio ni fin. Es la intemporalidad del tiempo, una paradoja también, que es el devenir. El samsara, no hay un límite, no hay un principio ni un fin al samsara, ¿sabes? Por eso la circularidad, ¿no? En la tradición budista. No sé si eso aclaró algo a la doctora Denise Pérez, pero eso vamos a también abundar en la próxima clase cuando se hable del momento, porque el concepto de infinito y de fugacidad
justamente se entienden plenamente por la noción del momento, del momento en el sentido que lo dice Dogen, ¿no? Que no es meramente el presente, eso lo vamos a ver en su momento, la próxima semana. Ok, profesor. Sí, aparentemente que sí, le da muchas gracias. Eh, Edith Benítez, ¿existen diferencias significativas en la concepción del lenguaje en cuanto a sus limitaciones entre el taoísmo y el zazen? En vista de que para el taoísmo, cuando se comienza a nombrar algo, esto deja de serlo. Muy buena pregunta, le agradezco mucho. Sí, sí. Solo recordar que ni el taoísmo ni el zen se hablaría de limitaciones, sino de límites, ¿no? En efecto, recordando la diferencia entre límite y limitación. Hay, sí, una diferencia importante. Por supuesto, el zen, que se inaugura en la China, ¿no? Shan, y que llega a Japón a través de Corea, pues está esto ha sido muy estudiado, ¿no? Se ha compenetrado con la enseñanza taoísta, ¿no? El taoísmo y el budismo son, digamos, eh, filosofías contemporáneas y que se compenetran mutuamente, ¿no? Pero sí hay una diferencia, es importante destacar de entrada, no podemos elaborar más, pero vamos de entrada a una diferencia. El vacío en el taoísmo es un fundamento, es li, o sea, es un fundamento, es un principio integrador y totalizador, ¿eh? Casi podríamos decir metafísico. En el Zen no. En el Zen no. Dogen se cuida mucho de eso. Sí hay tradiciones budistas que tienden a absolutizar Shunyata. Eso ha sido muy estudiado, ¿no? Vasabandhu, por ejemplo, y todo el Yogacara, la tradición Yogacara. Hay tradiciones budistas que tienden a absolutizar el vacío. Incluso interpretaciones en Nagarjuna van por ahí, vamos a llamarla así, idealistas, ¿no? Pero aún ahí las diferencias con el budismo son notables, ¿no? Porque Nirvana no es un fundamento de samsara, no es un principio metafísico trascendente. Y desde esa perspectiva, pues esa sería la diferencia fundamental. Pero hay muchas tangencias. Y sin duda que el concepto de Shunyata, tal como llega a China, se inspira mucho en su traducción al chino. Shon, creo que dice en chino, y Ku en japonés, Son se dice en chino, de budismo. Además, están disputando, digamos, son momentos históricos, las tres grandes tradiciones del pensamiento, la autóctona, por decirlo así, de la China, que es el confucianismo y la tradición, por tanto, por supuesto, ¿cómo se llama? La antigua China, el libro este famoso no recuerdo el nombre. Tengo muchas palabras en mi mente, en fin. Sí hay muchas tangencias, pero esa sería la diferencia de entrada fundamental. No sé si he respondido de manera certera al asunto. Okay. Profesor, ahora, Luis Chargoy dice, entonces, este silencio primordial, este límite que se abre a lo ilimitado, tiene un equivalente en la práctica filosófica occidental. Sí, sí, tiene. Y lo tiene en varios filósofos, eso está en Heráclito. Solo que la noción de vacío, tal como se elabora en la India y luego en la China, en Japón, es ajena a la tradición griega y en general occidental. En Occidente lo que a veces es el horror vacui, ¿no? El horror al vacío. Y también el horror a infiniti, horror al infinito, ¿no? Hay más que leer a Pascal, ¿no? El silencio infinito de las esferas me aterrorizan, dice Pascal citando a un supuesto
no creyente, ateo. Por lo tanto, tanto los conceptos de infinito como el vacío, que en la tradición de Asia, el sureste asiático, también en Japón, en la China y en la India, no tienen un sentido, digamos, privativo o negativo, sí tienden a tener en Occidente, pero aún ahí, en Occidente la palabra más cercana en los griegos a este término de vacío es caos, que aparece en Hesiodo, en la Teogonía. En el principio el caos. Caos en griego originalmente significa abertura, hueco, no es desorden. No es desorden, es hueco, abertura. ¿eh? Sin fondo, abismo. Y en ese sentido, el concepto, por ejemplo, de toapeirón, de lo indeterminado, lo ilimitado, lo infinito de Anaximandro, siglo VI, antes de la era cristiana, ahí está. Hay tangentes interesantes ahí con la noción de Shuyat, ¿no? Sin ser exactamente lo mismo, son equivalentes, digamos, ¿no? Y ahí sí podría decirse. Pero también, a lo largo de la historia de la filosofía, podemos encontrarnos con esta tensión, ¿no? En Platón, en Aristóteles, en los grandes clásicos. Pero yo diría que hay que esperar a la Edad Media y encontrar, por ejemplo, en la gran obra de Meister Eckhart, que yo considero uno de los grandes pensadores medievales, filósofo. Desde mi punto de vista, los grandes pensadores medievales son filósofos antes de ser teólogos. Son teólogos por las razones históricas que les tocó vivir, pero son sobre todo filósofos. Dogen, que es, Meister Eckhart, el maestro Eckhart, que nace 10 años después de la muerte de Dogen, o 7 años después, 1260, son más o menos contemporáneos. Ahí encontramos esta noción de vacío. Dice Meister Eckhart, light und frei, vacío y libre, ¿no? Eso es completamente zen. De ahí, por ejemplo, que la escuela de Kioto, y particularmente Ueda, hayan sido grandes admiradores del maestro Eckhart, y han hecho estudios, digamos, muy interesantes comparando el zen con el maestro Eckhart. Digamos, el maestro Eckhart es lo más cercano en Occidente a la práctica zen. Eso es lo que podría decir. Pero luego en la filosofía contemporánea del siglo XX, o sea, la obra de los filósofos, tanto Badiou como contemporáneos, Badiou que está vivo todavía, o por ejemplo Deleuze, que también fueron mis profesores, o el mismo Michel Foucault, ¿no? Hablando con los que estudié, esa tradición muy potente de la filosofía francesa contemporánea, ahí encontramos de lleno este asunto y esta preocupación a la que usted acaba de señalar. Y por supuesto en Schopenhauer y en Nietzsche, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, profesor. Tenemos una pregunta de Rubén D. Buenas tardes, profesor. Vamos. Hay poesía en la vida, en lo que observamos. El lenguaje es lo que nos separa del concepto, de la percepción, de la divinidad. Esto según la zona donde vivimos, Oriente, Occidente, por ejemplo. Sí, lo que había yo enfatizado es que la poesía está en todas partes. Por lo tanto, la poesía es una experiencia primordial de la vida. Eso es lo que había dicho. Segundo, cuando hablamos de lenguaje, estamos hablando también de percepción y de memoria. Es imposible separar el lenguaje, la percepción de la memoria. Se puede decir en cierto modo que la memoria es el registro de las percepciones. Eso en la tradición budista Theravada se estudia mucho, cuando se habla de la percepción. Lenguaje. Desde esta perspectiva, el lenguaje
Me están diciendo que la conexión al Internet es inestable. Vamos a ver. El lenguaje y la percepción y la memoria son inseparables. Ahora, recordemos que cuando hablamos del lenguaje, el lenguaje no es solamente una lengua. Lo que usted está diciendo es que hay distintas lenguas, pero el lenguaje es una estructura común del cerebro y de la cultura humana. Lo que nos separa de las culturas, lo que nos separa son las lenguas, no el lenguaje. Y eso implica las distintas escrituras, por supuesto, que son manifestaciones de una lengua. Por lo tanto, es importante no perder de vista la distinción entre lenguaje y lengua. El lenguaje es común, es una experiencia radical de lo común, es la condición humana, ¿no? Somos criaturas del lenguaje. Pero lo que nos distingue como animales hablantes son las lenguas. Incluso entre los hispanos parlantes, pues no es lo mismo el español que se habla en Argentina, que se habla en Venezuela, que se habla en Colombia, que se habla en Cuba, etcétera, etcétera, en Puerto Rico. Existen los puertorriqueñismos, los cubanismos, etcétera, etcétera, que se habla en Venezuela. Entonces, es una misma lengua, pero con experiencias distintas dependiendo de la cultura y del país y de la comunidad hablante. Así que todos esos matices habría que hacerlo, ¿no? Pero el énfasis aquí no es tanto en el lenguaje como la lengua. Claro que el lenguaje discrimina, el lenguaje separa, por definición, porque el lenguaje es lo que permite nombrar y reconocerse a sí mismo como otro. Ya hay una separación. De ahí que la poesía sea tan importante, porque la poesía tiende a buscar el momento en donde ese vínculo, esa separación todavía no es. Ese es el silencio primordial. Ese es el momento donde el lenguaje aflora y por lo tanto ahí no hay todavía juicio, separación, sino reconocimiento de la intimidad de lo real, que es el vacío del mundo. Por lo tanto, ¿puede uno desde el lenguaje reconocer el vacío? Por supuesto que sí. Esa es la práctica del Quan. El Quan en la tradición Rinzai y también en la tradición Soto Zen, que también se usa, permite justamente lidiar el lenguaje, romper las barreras que el propio lenguaje impone. Eso solo se hace desde el lenguaje mismo. El lenguaje es un límite, al mismo tiempo es lo que permite rebasar sus propios límites. Esa es la maravillosa paradoja del lenguaje. Muy bien. Pues. Tenemos una pregunta de Michael. Dice, buenas tardes, gracias por la conferencia. ¿Cómo en el Zen de Dogen el vacío no es un fundamento metafísico? O sea, no solamente en el Zen de Dogen, sino en general en la tradición del Zen, Rinzai Zen también, en el Zen en general. Cuando se dice que no es un fundamento metafísico, vamos a explicar bien, primero lo que es fundamento y segundo lo que es metafísico, porque son términos que hay que precisar. Por ejemplo, en la tradición cristiana, en la tradición filosófica y teológica cristiana, e incluso judeo-cristiana islámica, se dice que Dios es el fundamento último de la realidad y de lo real. Decir eso es afirmar lo que los medievales llamaban que Dios es un ens realísimos, es decir, es el ser supremamente real que sirve de fundamento a lo que se manifiesta como realidad. Por eso Dios es el creador y por eso hay las criaturas que reconocen a su creador. Dios es, por lo tanto, un fundamento último. Decir que es un fundamento último es decir que es metafísico, porque rebasa el ámbito sensible, mundano de la experiencia y exige una dimensión íntima del alma. Es en el alma donde se reconoce la presencia de Dios, en el alma. Para el cristianismo es medular, no en la mente.
Ahí está el ejemplo de esto, es San Agustín. O sea, las confesiones de Agustín son el ejemplo vivo. O sea, no he visto yo, no reconozco más grandiosa obra para entender lo que es el Dios cristiano que las confesiones de Agustín. Antes lo de Meister Eckhart y ahora de Agustín. Bien, eso es totalmente ajeno a la tradición budista en general y del Zen en particular. Primero porque el budismo es no teísta. No quiere decir ateo. No teísta es que no se reconoce que hay un fundamento último, ni divino ni no divino, de lo real. Uno. Dos, decir que no hay un fundamento último es decir que no hay metafísica en ese sentido que acabo de precisar. Es decir, no hay un ámbito que trascienda los fenómenos. Dice Goethe, los fenómenos, no hay nada detrás de los fenómenos. Ellos mismos son su propia doctrina. Bueno, eso de Goethe lo pudo haber subrayado Buda, o Dogen, o cualquier estudioso del budismo. Eso es así. Eso podríamos llamar, esa postura, vamos a llamarla filosóficamente el fenomenismo. Hay que distinguirlo del fenomenalismo kantiano, porque para Kant los fenómenos son permanentes, finitos y límites. Es decir, que los fenómenos se abren al fundamento último del mundo, que para Kant es la cosa en sí, es decir, lo desconocido, que puede especularse en términos de razón práctica, de que sea Dios, pero en términos de razón pura no hay manera de saber lo que es eso. Por eso para Kant ese es el límite de la metafísica. Pienso que es un buen ejemplo. ¿Ya? Eso es completamente ajeno. Shunyata no es el fundamento del mundo. Porque el mundo contiene su propio fundamento, por así decirlo, que es el devenir, que es la actividad. Paticca Samuppada es la actividad del devenir, es la actividad que le da consistencia a los fenómenos en su constante aparecer y desaparecer, sin excepción. Desde esa perspectiva, en la tradición Zen y en general en el budismo, se puede decir que hay una ontología, en el sentido de que hay una investigación de lo real, pero no hay una metafísica, en el sentido de que no hay un fundamento último que trascienda los fenómenos. Eso es lo que podría decir. Muy bien. Tenemos una pregunta de Ignacio Aristimuño. Él dice, gracias, profesor. Al decir que la poesía es una forma literaria que permite acceder a lo que no tiene forma, a lo infinito, la poesía es entonces un recurso más para alcanzar la experiencia del Satori, la creación poética, en su contenido y silencio entre las palabras induce a este despertar. Magnífica pregunta, le agradezco mucho. Habría que precisar esto. No es que la poesía sea como tal una manera de inducir a la experiencia de Satori. Es que la poesía, por su constitución misma, por su recuperación primordial del lenguaje, genera las condiciones, por decirlo así, para entender lo real. Pero ese entendimiento de lo real no implica necesariamente Satori, despertar. ¿Ya? De otra manera, hay muchas maneras de reconocer lo real sin que eso implique necesariamente despertar. Por eso se dice en el Zen, descubrir lo absoluto no es todavía despertar. El Satori no es solamente percatarse, digamos, de la inmensidad del mundo. Lo absoluto entendido aquí como lo absolutamente, lo incondicionado, lo que está absuelto de toda condición. Serían las llanas, por ejemplo, en la tradición Theravada. Eso de por sí no es despertar. El despertar es ver lo real tal cual es. Y claro que la poesía puede apuntar a eso, pero lo que realmente lleva a cabo eso es la práctica del Zazen. Desde esa práctica se puede entonces, como hacen muchos autores de haiku, el mismo Basho, el mismo Dogen, el mismo Isa, escribir poesía. Pues entonces uno puede, desde la práctica del Zazen, escribir poesía que den cuenta de la experiencia del despertar. Eso sí puede decirse. Pero entonces habría que matizar, ¿no? O sea, la poesía, en resumen, por sí mismo, no es o no induce al despertar,
podría generar el entendimiento de lo que implica aquello que es despertar. Pero es un entendimiento todavía que está de lleno, por decirlo así, en la fábula del mundo. Porque la poesía todavía es parte de la fábula del mundo. La poesía es la abertura a lo que ya no es la fábula del mundo, pero la poesía todavía está ahí, en la fábula del mundo. Es el límite justamente de la fábula del mundo. Eso es lo que tendría que decir por ahora. Pero la pregunta es muy importante y muy interesante. Habría que elaborar mucho más. Lo haremos probablemente la próxima vez cuando hablemos de Dogen, no solamente de la poesía, sino de su escritura, donde la escritura poética y los conceptos se funden. Vamos a retomar este asunto. Muy buena pregunta, le agradezco. Muy interesante. Tamara, Venezuela. Buenas tardes. Entonces podemos pensar que el poeta es, sin duda, un mago de las palabras. Sí. Bueno, sí, pero vamos, mago, ¿qué significa mago? Si por mago significa, esto me recuerda mucho a mí, Maya, ¿no? Lo que el Buda dice de la conciencia. El Buda dice que la conciencia, esto está en el Canon Pali, en el Samyutta Nikaya, que la conciencia es un espejo mágico, ¿no? Es esa perspectiva, a eso me lleva la palabra mago, magia, por ejemplo. Mago, sí, magia. Si por magia entendemos que es un artífice, aquel que hace aparecer lo que al mismo tiempo se desvanece, sí. Pero eso no es solo la poesía, eso es lo real. No hay nada que aparezca y que a su vez no desaparezca. La poesía es lo que permite poner eso en evidencia. Así que la magia no es del poeta, es del mundo. El poeta, ya lo decían los antiguos, es un transmisor, está poseído por las musas, hijas de la memoria, Mnemosine. Así empieza la Ilíada, canta odiosa la cólera del pelida Aquileo. Esa diosa es Mnemosine. Las musas son las que poseen al poeta. Por lo tanto, la magia no es del poeta, son de las musas. El poeta es el poseído, no el poseedor. Y las musas son la metáfora del universo entero, de la música del mundo, que realmente es lo que canta el poeta. Si entendemos la palabra magia así, pues sí, da mucho de sí esa palabra. Gracias por la pregunta también. Bueno, profesor, yo creo que ahí no hay más preguntas, pero podemos posiblemente terminar con un haiku que Gretchen Socorro escribe y ella dice así: gracias, profesor Ramos, excelente. Oasis, saltan los peces, es luna llena. Eso ha sido esta conferencia para mí. Eso escribe Gretchen. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Muchas gracias, muy bello. Entonces, bueno, profesor, muchísimas gracias. Yo creo que si no hay más preguntas, ya tenemos cerca de la 1:40. Y bueno, agradecido. Yo creo que todos estamos muy, muy agradecidos de su participación. Y bueno, nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes. Quedamos en contacto, sí. Envíame antes el enlace. Sí, seguro, más seguro. Tranquilo yo. Seguro. Muchas gracias, Winton. Muchas gracias, Marina Tirado. Gracias por estar ahí. Gracias por la oportunidad. Gracias a todos los que estuvieron presentes. A Alejandra Ramos Riera, a Sonia Riera y a Edith Benítez son las personas que estoy viendo ahí. A Ignacio, don Ignacio, ahí estoy viendo. Así que nada, a todos los presentes, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y ya nos iremos nos iremos viendo. Gracias. Gracias, profesor. Excelente. Gracias. María, ya creo que hay una, no sé si María quiere Caterina. decir algo.
Gracias. A ver. Gracias, María. María. Bueno, puede poner su micrófono, María. Yo estoy tratando de ponerlo, pero no lo logro. Nada, gracias, mi hermano amado, tu hermana. Gracias. Gracias mil por todo, me encantó mucho. Voy a seguirte, ¿ok? Gracias. Te quiero. Las complicidades familiares, Winston. Yo creo que su hija también, que fue la que nos avisó que no tenía el link. Sí. Su hija también está por acá. Ella es muy diestra en esto. Ok. Vamos a contratarla de técnica. Sí, podrían contratarla, realmente. Es una estupenda profesional de estos medios. De eso trabaja ella. O sea. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, que estén muy bien. Seguimos en contacto. Gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego, profesor. Gracias.